A pesar de los malas que habían sido las últimas 2 entregas de los X-Men, para el 2011, esta franquicia seguía siendo bastante rentable, por lo cual Fox la relanzaría a estos personajes con un aire fresco. La idea en un principio es que en el año de 2011 tuviéramos una película llamada X-Men Magneto Orígenes. Sin embargo, debido al mal recibimiento que tuvo los Orígenes de Wolverine, estos planes cambiaron, y es así como hoy, para seguir repasando todos juntos estas películas, para caminar juntos hacia Deadpool 3, es donde nos toca hablar de X-Men First Class, y esto es Berenjena Films. Hay que decir que para este año, el status quo de los superhéroes había cambiado, en gran medida, puesto que por un lado teníamos a la saga de Christopher Nolan con El Caballero de la Noche, la cual logró ser la primera en llegar al $1 billón en historias basadas en cómics, y por otro lado teníamos a Marvel, que tenían a los Vengadores, los cuales tal vez aún no habían estrenado, puesto que estos llegarían un año después, pero ya estaba más que anunciada con bombo y platillo esa película. Y fue ahí donde Fox, sin abandonar la idea de contar el origen de los X-Men, pero dándole un toque fresco y nuevo a la franquicia, fue cuando se decidió por contar esta historia. Un productor dentro del estudio presentó la idea, debido a que en una tarde él había leído todo el cómic de X-Men First Class, el cual presentaba la primera generación de mutantes, que en las historietas estuvo compuesta por Cíclope, Bestia, Iceman, Jean Grey y Ángel. El problema es que la mayoría de estos personajes ya tenían un desarrollo previo en la trilogía original. Fue ahí cuando se decidió a que los protagonistas en esta historia fueran Charles Xavier y Magneto. En primera instancia, Fox intentó hacer que Bryan Singer volviera para relanzar la franquicia a una nueva generación, pero este se negó debido a que él no quería un relanzamiento. Fue así donde los mutantes encontraron un hogar en la persona de Matthew Vaughn, director que revolucionó el concepto de cómo se graban esta clase de películas. En videos pasados había mencionado cómo es que en estos años eran muy pocos los directores que lograban entender los cómics, y en este caso debo de decir que Matthew Vaughn lo logró, e incluso al día de hoy es capaz de contar historias de este tipo. Lo hizo primero con Kick-Ass, después en estos X-Men, y posteriormente lo hizo con Kingsman, y muy seguramente hay rumores de que será uno de los directores principales dentro del nuevo DC Studios. Quiero decir, básicamente él tiene un don natural para entender a los superhéroes. La cinta misma empieza casi igual que X-Men 1, mostrándonos una escena del origen de Magneto, y los primeros minutos de la misma son dedicados casi en su totalidad a este personaje, y es ahí donde entra esta versión de Charles, y donde podemos ver cómo a pesar de ser amigos, sus ideales y forma de pensar son causadas al 100% por sus experiencias en la vida. Por un lado tenemos a Magneto, quien podemos ver como un extremista, pero que a su vez vemos que este razonamiento viene debido a que él ha sufrido, visto y vivido las peores cosas que han tenido que sufrir los mutantes. Por otro lado tenemos a Charles, que a pesar del abandono de sus padres en algunas ocasiones, tuvo una vida relativamente sencilla y simple, la cual le ha ayudado a buscar la aceptación por medio del diálogo. También, como lo mencioné, en medio de estas dos maneras de ver las cosas, siempre había un punto medio, el cual en la trilogía original era Wolverine. En esta ocasión, al no contar con él, tenemos en esa balanza a la mitad a Mystique, quien a pesar de entender e incluso compartir de cierta forma la forma de ver las cosas de Charles Xavier, puesto que casi son hermanos, pero a su vez se encuentra resentida por siempre tener que ocultar su verdadero aspecto. Es por eso que también comparte ciertos aspectos con Magneto. Conforme avanza la historia, creo que esta diferencia es más notoria, puesto que vemos como Magneto tortura y mata básicamente a cualquier nazi que se lo cruce allá donde vaya. Creo que si hay algo que tenemos que resaltar de esta versión, es que a pesar de lo buena e icónica que son las primeras versiones de estos personajes, realmente las únicas que nos ofrecieron una forma interesante y compleja de ver las cosas fueron estas dos, donde al contrario de la trilogía original, donde era un héroe y un villano, en esta ocasión vemos a dos personas con distintas formas de ver la vida, intentando encajar en este mundo. Ya no es el bueno y el malo, ahora es algo que va más allá de esa capacidad de ver las cosas, es algo más complejo al final de cuentas. Y aquí es donde comenzamos a conocer a los demás mutantes. El primero de ellos es Bestia, con el que Raven empatiza en un inicio, puesto que su mutación también le da una apariencia extraña, aunque en un momento se da cuenta que su forma de ver las cosas no es la misma, ya que mientras Beast busca dejar de ser raro, Raven no ve ningún problema en su apariencia. Es por eso que encaja tan bien con Magneto, porque él la considera perfecta tal y como es. Por eso vemos eso en esta escena. I prefer the real Raven. I said the real Raven.
Perfection. Algo que sí debo de decir es que pienso que Fox en varias ocasiones pecó de ver como algo pequeño a los X-Men, cuando son personajes que pueden tener un evento enorme a sus pies, como en su momento los Vengadores tuvieron Infinity War. Aunque en esta cinta sí algo debo de decir es que creo que le ayuda mucho el ser algo pequeño, ya que gracias a ello nos centramos menos en explosiones y ponemos nuestra atención en los personajes. Es por ello que mi escena favorita en esta historia es esta. Vemos como Charles ve a Magneto algo más allá que el odio, y como este se da cuenta que si dejara atrás todo eso, tal vez sus poderes llegaran a un mayor nivel. Es por ello que podemos verlo mover esa antena, al recordar aquello que le da fe, esperanza y aquello que lo hace feliz. Y sobre todo, es reconfortante en cierto punto, como a pesar de no ser fieles a los cómics, esto sirvió para darle oportunidad a algunos personajes que en ocasiones no tienen tanto la oportunidad de brillar, ya sea en los cómics, en las animaciones o en las películas. Como es el caso de mi X-Men favorito en esta cinta, Havok, quien debo de admitir que de pequeño me encantaba y me hacía sentir que volaba con él en esta escena. Tal vez no tengamos a nuestros favoritos, no está Wolverine, no está Cíclope, no está Jean Grey, pero claro que incluso sin esos personajes, estos, que tal vez son más secundarios, son capaces de darnos una buena y sólida película sin ayuda de ellos. Y lo mejor de todo esto es que tenemos por fin un tributo a los clásicos trajes amarillos de estos personajes. Como dato curioso, ahora que revisité la película para hacer esta reseña, yo no recordaba que Eddie Gaety salía en esta cinta. Lo menciono porque cuando lo anunciaron como Mr. Terrific en el nuevo DC Studios, nadie mencionó que salía en los X-Men. Todos dijeron que había salido en Crepúsculo y nada más. Pero en fin, una vez llegando a la batalla final, vemos como más que un cuerpo a cuerpo, es algo más mental. Una batalla que definirá el futuro de Magneto al asesinar a Cho. Él y Charles son amigos, pero sus métodos no lo son, y es por ello que con esta muerte se sella de forma permanente la decisión y visión de este personaje como el gran villano de la saga. Además de eso, debemos de añadir lo bien que es llevado el momento donde nos es revelado cómo es que Charles quedó en silla de ruedas. Ya podría aprender Marvel Studios a contar esta clase de momentos así de bien, y no hacerlo como el ojo de Nick Fury, que hasta el día de hoy me sigue dando coraje que fuera un puto gato quien se lo quitó. Raven, después de esto, decide su lado de la batalla, el cual es con Magneto, y no con su prácticamente hermano, Charles. Debo de decir que cada que veo esta cinta, suelo pensar que tal vez en una escala pequeña y de forma silenciosa, estamos ante una de las mejores interpretaciones de estos personajes, que claro, tal vez en un escalón por debajo de aquellas obras maestras que aún nos falta revisitar, o que tal vez ya revisitamos. Sin miedo a decirlo, creo que estamos ante uno de los proyectos que demuestra totalmente por qué este equipo es uno de los mejores equipos de todo Marvel Comics. Es por ello que a mí no me queda más que ponerlo en el lugar número 5 de mi top. Pero esta es mi opinión y ahora es tu momento de brillar y decirme qué opinas de este top. ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás? ¿Cambiarías algo? Cuéntame, me encantaría leerte en los comentarios. De momento, yo solo puedo dejarte con mis redes sociales. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. Chao.